La ayuda del conocimiento astrológico. Conferencia de Francisco Nieto. Un buen astrólogo puede averiguar en un porcentaje muy elevado y a través del horóscopo cómo es el destino de una persona, sus posibilidades y sus tendencias para la presente vida. Si además ese astrólogo se interesa por ayudarla, le dirá dónde y cómo puede corregir su carácter, sus actitudes y sus pensamientos. Y todo esto partiendo del estudio de la individualidad y del carácter. La individualidad está representada en el horóscopo por el Sol, porque éste representa al espíritu, a la voluntad e incluso a la ambición por conquistar una buena posición en la vida, entre otras cosas. Pero el Sol se sitúa en diferentes signos según la fecha de nacimiento de la persona. Por tanto, la individualidad manifiesta sus virtudes mezclándolas con las del signo donde esté situado para después aplicarlas sobre lo que representa la casa astrológica. De esta forma, el espíritu experimenta y evoluciona en cada vida a través de diferentes signos para desarrollar sus virtudes y vencer o impedir que se desarrollen los defectos. Esto significa que cuando normalmente decimos que somos de un determinado signo, estamos diciendo que nuestro espíritu está aprendiendo una serie de lecciones en esta vida gracias a lo que representa el signo donde se encuentra el Sol. Por consiguiente, cada signo, o mejor dicho, cada individuo de determinado signo, tiene una naturaleza, unas cualidades, unos defectos y una determinada mentalidad de acuerdo a dicho signo y casa. El beneficio de este conocimiento está en que cualquier persona puede extraer una información sobre su naturaleza interna y su carácter, según el signo y la casa donde se encuentra el Sol, claro, para así poder hacer un trabajo de autoayuda y poder cambiar ciertos aspectos de su vida. Naturalmente que para extraer más ayuda y conocimiento sobre nosotros mismos y sobre nuestro destino es necesario estudiar el horóscopo completo. Pero el estudio del signo solar, independientemente del resto de los planetas, nos puede ayudar también en ese sentido. Una vez dicho esto, es necesario una pequeña aclaración. Si para creer en la astrología y comprobar su veracidad es imprescindible hacer o tener el propio horóscopo basado en los datos personales de nacimiento, o sea, el lugar, fecha, hora y minutos, y no otros, es cierto que tampoco nos podemos creer lo que en la mayoría de los casos nos dicen en revistas y periódicos porque no tienen la suficiente base ni los datos de nacimiento personales. No estoy diciendo que se lo inventen, que en muchos casos sí, sino que no pueden saber nada más que los datos de la posición del Sol en esos momentos y nada más. Es decir, no saben nada respecto a la posición solar y sus aspectos en el momento del nacimiento de cada individuo, o sea, de nuestro horóscopo individual. Esto no quiere decir que yo lo sepa y por ese motivo no voy a predecir o a interpretar esos aspectos astrológicos, sino que lo que voy a hacer es dar una información para que la persona se estudie a sí misma y tenga una base para poder cambiar ciertos aspectos de su vida a la vez que progresa en su sendero evolutivo. ¿Y esto por qué? Pues porque el Sol es el astro más poderoso e influyente del horóscopo. Y si nosotros sabemos cómo repercuten sus virtudes o sus defectos sobre determinado signo, por poner un ejemplo, podremos esforzarnos voluntariamente para alcanzar dichas virtudes o superar dichos defectos. Pongamos algún ejemplo. El signo de Aries
hace a la persona impulsiva, imprudente, precipitada y a veces incluso violenta. Sabiendo esto, y si el interesado quiere utilizar este conocimiento como autoayuda para no cometer errores y no tener problemas con otras personas, lo lógico es que intente controlarse lo máximo posible a la vez que dirige esa energía de una forma más razonada, es decir, que utilice más el discernimiento antes de actuar. Muchos nativos de Aries sufren accidentes y enfrentamientos precisamente por su falta de razonamiento y por su impulsividad descontrolada. Pero, ¿y si aplicamos todo esto como parte de la educación de un niño Aries? ¿Cree el oyente o el lector que serviría para algo? Por supuesto que sí. Hay personas más desarrolladas, o sea, más evolucionadas que otras, lo que significa que en su horóscopo tendrán más aspectos positivos que lo demuestren, a la vez que le traerán un mejor destino. Si cada uno de nosotros nos preocupáramos de analizar nuestro signo y nos propusiéramos cambiar de acuerdo al desarrollo de las virtudes y a la superación de los defectos, seguramente que progresaríamos mucho más en la vida. Este es el motivo por el cual unas personas son almas elevadas, bellas personas que cumplen perfectamente con sus deberes y responsabilidades y que casi se preocupan más de las personas que de ellas mismas. Por el contrario, también las hay que han trabajado poco las influencias de los astros y que, al contrario, se dejan llevar por su aspecto pasivo o negativo, haciéndose verdaderamente malvados. Lo que representa un horóscopo tiene su origen en el progreso y en las causas relacionadas con las vidas pasadas. Un horóscopo representa nuestras deudas, oportunidades, tendencias, etc. Pero respecto a los signos, he de decir que todos nosotros, vida tras vida, tendremos que desarrollar sus principios espirituales a la vez que evitamos practicar sus aspectos o defectos negativos. Así es que, si queremos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, tendremos que comenzar cuanto antes a desarrollar el carácter positivo de los signos, o sea, sus virtudes. Todos los signos tienen una serie de virtudes que ayudan a quienes se esfuerzan en desarrollarlos en su sendero evolutivo. Por consiguiente, si además de nuestro signo conocemos la naturaleza de los demás y nos ponemos a trabajar con ese conocimiento como base, no cabe la menor duda de que cambiaremos nuestro carácter y nuestro destino presente y futuro. ¿Y por qué digo que es bueno estudiar todos los signos? Por varias razones. Quizás alguien conozca a un Tauro que no sea tan interesado en adquirir bienes económicos o materiales como es común en ellos. Esto puede ser porque su ascendente sea más fuerte y de naturaleza contraria, o porque tenga muchos planetas en otro signo y hagan que destaque más ese signo en su vida. Pero aún así, conociendo la naturaleza de todos los signos, el interesado sabrá cómo es y cómo tratarle. Nos podemos encontrar con un Leo que se muestre arrogante, vanidoso y autoritario en vez de mostrar su nobleza de sentimientos. Esto quiere decir que esa persona ha desarrollado pocas virtudes de Leo y, por el contrario, se deja llevar por los defectos de vidas pasadas. Muchas veces, y con la práctica de la observación, podremos deducir de qué signo es una persona y, por tanto, cómo podemos tratarla para entenderlos bien con ella o incluso cómo aconsejarla sobre su carácter y actitudes en su vida social. Lo que muestra un horóscopo está relacionado con el ser interno y no con el aspecto externo.
Por eso nadie mejor que el interesado podrá analizarse y sacar toda una serie de conclusiones que le pueden ayudar mucho en su vida si lo hace con la intención de progresar en todos los sentidos. Lo mismo ocurre con los signos, aunque en menor grado. Por eso aconsejo que cada persona medite relajada y tranquilamente sobre lo que representa su signo y saque unas conclusiones claras sobre sus virtudes y defectos para después trabajarlas con paciencia y persistencia. Todos somos libres si tenemos voluntad, y nuestro deber moral nos invita a ser cada día mejores. Por tanto, trabajemos sobre el carácter interno y veremos cómo cambia nuestra vida e incluso nuestro rostro. Todos tenemos siempre la posibilidad de elegir entre hacer el bien o el mal, pero si, como sabemos, el mal solo puede traernos mal, ¿no es mejor desarrollar las virtudes de nuestro signo y aplicarlas a nuestra vida? En muchos casos actuamos de manera inconsciente, respondemos sin razonar o instintivamente, y después, cuando comprobamos que hemos cometido un error, nos arrepentimos de ello. Pues bien, la astrología, el estudio de nuestra naturaleza solar, nos puede ayudar a ser menos inconscientes y actuar más consciente y voluntariamente. Yo aconsejo que el lector medite sobre todo lo que lea en su signo o incluso en el de sus hijos u otras personas a las que quiera ayudar de alguna manera, y que, según vaya meditando, se analice en su forma de pensar, actuar e incluso en cómo repercuten determinados hechos en su interior. Cuando lo haga, hágalo sincera e impersonalmente y vea dónde comete errores. ¿Cuándo piensa mal sobre alguien o algo? ¿Por qué se molesta ante determinadas circunstancias? ¿Tiene envidia, celos, es arrogante, violento, tiene vicios que le dominan? A continuación vea cuáles son sus virtudes y defectos y póngase a trabajar a favor de lo bueno y con la intención de no alimentar lo malo. Si hay algunos defectos en usted y no son de su signo, piense que son de otro. Búsquelos en otro signo y, cuando sepa cuál es, busque sus virtudes y desarrolle las que se relacionen con esos defectos. Ya sé que el estudio de los signos no nos puede traer una felicidad plena y satisfactoria, como tampoco lo hace el dinero mismo. Pero lo que sí aseguro es que después de un tiempo de persistente práctica en el desarrollo de las virtudes, uno es más feliz, no le molesta tanto las cosas que antes le molestaban y ve el mundo de otra manera. Pongamos un ejemplo. Si un Géminis que le falta iniciativa, concentración y firmeza para conseguir sus objetivos se esfuerza en controlar su mente y profundizar en una sola cosa en vez de lo contrario, que es lo que suele hacer, podrá sacar mucho más provecho de sus trabajos y de sus estudios, tendrá más propósito, se centrará en una sola cosa hasta conseguirla, hablará menos y pensará más, etc. Esto, a la larga, hará que le valoren más en su trabajo, en sus conversaciones y en otros aspectos de su vida, lo que será motivo de alegría para la persona. Cuando el lector estudie su signo, digo el lector, si lee la conferencia que tengo en mi blog, o el oyente en este caso si es por la grabación. Cuando estudie su signo debe fijarse principalmente en los defectos para averiguar después cuáles de ellos suele manifestar en su manera de pensar, en sus expresiones y a través de sus sentimientos. Aclarémoslo un poco más.
Una persona del signo de Escorpio se autoanaliza y se da cuenta de que es rencoroso, que ha planeado alguna venganza alguna vez contra alguien o que le domina el sexo hasta el punto de haberse convertido en una pasión muy fuerte en él. Esto se puede interpretar como que ha trabajado poco la naturaleza positiva de Escorpio en otras vidas, o bien que por otros motivos tiene malos aspectos hacia este signo en el horóscopo y son principalmente pruebas que tendrá que afrontar y superar. Una vez que el nativo ha confirmado, por medio de su identificación con los defectos y el comportamiento negativo que se reconoce el mismo, repito, una vez que el nativo ha confirmado que su Escorpio está muy poco desarrollado, debe tomar nota de cómo se manifiesta él normalmente en la vida y de sus defectos para ponerse a trabajar. Y cuando digo a trabajar, me estoy refiriendo a que en vez de crear rencores o manifestar deseos de venganza contra cierto enemigo, entre comillas, lo que debe hacer es no dar importancia a las cosas o hechos que hasta ese momento ha dado y no dar vueltas en la cabeza a ese pequeño problema. Lo que debe hacer es más bien lo contrario, es decir, pensar que ese mismo hecho negativo lo ha podido hacer él, que esa persona está menos desarrollada que él, que actúa así porque tiene problemas o es un mal día para ella, y un sinfín de motivos más que le hagan olvidar las causas que antes le hacían rencoroso y vengativo. El lector o oyente también puede analizar su personalidad y su carácter según su signo para estudiar cómo pueden repercutir sus virtudes o sus defectos en su vida laboral o amorosa. Por ejemplo, si el lector, el oyente, es un Aries y es brusco, intolerante, irascible o desobediente ante los superiores, se dará cuenta de que si tiene que trabajar como subordinado, deberá controlar su carácter y ser más comprensivo o tolerante ante sus jefes. Es más, si fuera un jefe él mismo, casi sería peor, porque sería demasiado exigente y autoritario, como suele ser algún jefe que otro Aries. La naturaleza positiva del signo debe expresarse en todos los aspectos de la vida. No es tan difícil, y si el signo está desarrollado o bien aspectado, mejor aún. No nos olvidemos que cada individuo, como signo, tiene que vivir toda una serie de experiencias que tienen su destino a modo de programación y compromisos que deberían repercutir en forma de progreso en el yo. Además, el nativo debe saber que los efectos de sus acciones y reacciones como individuo también repercutirán para bien o para mal en quienes le rodean. No hay que razonar mucho para comprender que lo que hoy es el planeta y la humanidad es el efecto de todos nosotros y de nuestras obras a lo largo de muchos siglos. Cada vida, cada individuo y cada signo trae consigo una serie de experiencias, oportunidades y deudas del destino que deben servir como aprendizaje o como impulso, sea voluntario o sea forzoso, para aprovechar las oportunidades y desarrollar las tendencias que beneficien. Pero el resultado final de la misión y el aprendizaje del nativo estará basado principalmente en si ha sabido utilizar inteligente y razonablemente sus cualidades astrológicas. Sea el destino que sea el que afronte una persona de determinado signo, siempre será el resultado de sus acciones en su anterior vida, indicando que en esta debe afrontarlo porque necesita esas experiencias para evolucionar. Hay quien no cree en la reencarnación y prefiere pensar que el rico, el pobre, el de buena salud, el inválido de nacimiento, el bonachón, el terrorista, etc.,
nacen así por casualidad. Dijo Cristo que cada uno cosecha el resultado de lo que siembra, es decir, las causas que cometemos en una vida tendrán su efecto o sus consecuencias en esa misma vida o en otras futuras. También dijo que nosotros haríamos algún día las obras que Él hizo y que seamos perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Es obvio que eso no se puede conseguir en una sola vida, y ese es uno de los motivos por los que la astrología está unida a las enseñanzas ocultas, a la filosofía oculta, y muy en particular a las leyes divinas de renacimiento y consecuencia. Querer llegar a la perfección en una sola vida es como querer que un niño se diplome en una carrera en un solo día de clase. Sin embargo, si admitimos la vida desde el punto de vista de que cada una de las vidas es un día de clase de ese niño, comprenderemos que estamos evolucionando hacia la perfección del espíritu y aprendiendo y desarrollando virtudes una vida tras otra. Por eso, y según las necesidades, en cada vida tenemos un horóscopo diferente de acuerdo a los hechos de vidas pasadas, y dentro del horóscopo nacemos en diferentes signos astrológicos para desarrollar sus virtudes y aborrecer los defectos. Científicamente está comprobado que el Sol y la Luna tienen una notable influencia sobre las personas, las plantas, las mareas y el planeta en general. Luego entonces, ¿por qué no la pueden tener también los demás planetas y los signos? Estamos rodeados de infinidad de cosas invisibles que nos afectan y cada día se descubren más. ¿Por qué no puede venir marcada una persona por los astros desde el mismo momento del nacimiento? No es necesario que dos cuerpos estén juntos para que puedan influenciarse o tener simpatía. Cuando una persona vibra y se pone en sintonía con la nota clave de un planeta o un signo, está simpatizando con él, haya la distancia que haya entre los dos. Y esa es, en definitiva, la base de la evolución. Identificarnos con los astros y desarrollar la perfección de su naturaleza. Cuando el nativo de cualquier signo es sincero consigo mismo y tiene deseos de encontrar ayuda estudiando la naturaleza del mismo, suele obtener, primero, una respuesta al sentido de su vida y segundo, una manera de exteriorizar su yo para que voluntaria y conscientemente se ponga a trabajar en beneficio de su propio desarrollo. Una persona con poca voluntad y discernimiento que se deja llevar por otras y por las circunstancias no conseguirá progresar mucho respecto a las posibilidades que vienen marcadas en su signo solar y respecto a su horóscopo o vida. Por el contrario, la que utiliza las virtudes de su signo de una forma voluntaria, consciente y razonada, aunque no sepa cómo es su horóscopo, puede tener la seguridad de que hará grandes cambios en su vida y en su destino. No se debe considerar a la astrología como un simple método de adivinación, sino como el reflejo de una serie de arquetipos celestes con los cuales nos tenemos que identificar para después desarrollarlos en nosotros mismos. Como es lógico, esos reflejos en el horóscopo no son inamovibles, son los indicadores de lo que somos, de lo que hemos conseguido desarrollar, de lo que debemos afrontar y desarrollar en esta vida y de las deudas que traemos de otras vidas. Por tanto, el trabajo de cada individuo consiste en acercar y perfeccionar esos indicadores a los arquetipos o modelos divinos que hay en el cielo. Si alguien piensa que este conocimiento sirve para poco porque no todas las personas del mismo signo son iguales,
les diré que en parte tienen razón. Cada persona nace en el momento exacto que deben hacer previo estudio de las posiciones astrológicas durante muchos años por parte de los ángeles del destino. Pero dentro de ese destino manifestado en el horóscopo está el signo solar que representa al yo y sus poderes con los que tendrá que hacer frente al mismo, y es ahí donde cada uno, según su pasado, puede actuar de diferente manera aun teniendo las mismas herramientas. Bien, para los que quieran trabajar sobre lo que he dicho, para los interesados, en mi blog llamado Ocultismo y Astrología, o por Francisco Nieto, lo encontrarán en Google. En este blog tengo puestos los signos con sus significados, sus defectos y sus virtudes. El signo solar forma parte de la estructura interna de cada persona. Según vamos purificando el carácter y desarrollando nuevas virtudes, esa estructura interna se equilibra y se manifiesta. De esta forma cumpliremos el compromiso que hicimos como espíritus mucho antes de nacer.